¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? Continuamos con nuestras reflexiones sobre el Evangelio del domingo. En el Evangelio de hoy vemos cómo para el mal se pueden reunir incluso aquellos que de tiempo estaban divididos. Así vemos los fariseos y los herodianos. Los fariseos y los herodianos dicen a Jesús: sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas. En esta frase hay un reconocimiento de la libertad interior, de la rectitud, de la coherencia de Jesús. Pero mis hermanos, vemos que ellos no son sinceros. Ellos dicen la verdad, pero la dicen sin amor. Y esto tiene importancia, dirá Blaise Pascal: nosotros hacemos un ídolo de la misma verdad, porque la verdad sin la caridad no es de Dios, pero es un ídolo que no se necesita ni amar ni adorar. Por eso, mis hermanos, vale la pena meditar este pensamiento que está profundamente en el Evangelio. Los fariseos y los herodianos le preguntan con falsa humildad: dinos tu parecer, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? En realidad no les interesaba la verdad. Recordemos por un lado que en el tiempo de Jesús, uno de los signos más odiosos para hacer sentir al pueblo su condición de sometimiento era el impuesto. Todos tenían que pagar, menos los ancianos y los niños. Esto era suficiente para que el pueblo subyugado mantenga un resentimiento al dominador. Pero en este caso, a esto se suma la sensibilidad religiosa de los judíos. En la moneda estaba la figura del César, y el primer mandamiento judío prohibía hacer imágenes de cualquier persona. Por eso era una pregunta muy compleja y maliciosa, porque si decía no pagar, podía ser denunciado de rebelde, y si decía de pagar el impuesto, podía ser tenido de vendido al poder reinante. Pero Jesús nos demuestra que la auténtica sabiduría destruye a la astucia. Esta astucia, aunque parece expresión de inteligencia, la mala astucia es la inteligencia que se prostituye poniéndose al servicio del mal. Jesús, con auténtica inteligencia, va destruyendo la trampa. Primero pide que le muestren una moneda, es decir, Jesús no tiene dinero, mientras que los herodianos y los fariseos sí tienen en su bolsillo la moneda del enemigo. Ya va mostrando Jesús que él sí es realmente libre de la esclavitud del César. Luego añade: dad al César lo que es del César, es decir, sé leal con el Estado. Si recibes servicio del Estado, entonces sé honesto con él. Y esto lo podemos llevar a lo que decía Don Bosco: honrados ciudadanos y buenos cristianos. Y no hablamos solo del tema de los impuestos, porque acá en Argentina hoy vivimos un abuso en el tema de los impuestos. Pero dar al César lo que es del César puede interpretarse como: si sos estudiante, estudia y sé un buen estudiante. Si sos profesional, trabaja y trabaja bien. Si sos esposo, intenta ser un santo esposo. Por lo tanto, es necesario desde el punto de vista natural devolver lo mejor de nosotros a la sociedad. Ahora después Jesús dice: da a Dios lo que es de Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, también se ilumina y planifica los deberes sociales. Por eso, mis hermanos, es importante primero amar a Dios antes que a cualquier persona o cosa. En definitiva, dad a Dios lo que es de Dios es darle todo, porque todo es de Dios. No se tendría que oponer una de otra, como hemos dicho, buen cristiano y buen ciudadano, pero por supuesto respetando un orden. Entonces nos podemos preguntar, para ir terminando: ¿le damos a Dios lo que es de Dios? Por ejemplo, ¿nuestro tiempo se lo damos o lo disponemos al margen de su voluntad? ¿Nuestra lengua se la damos a Dios o hablamos cosas que a Él no le gustan? ¿Le damos a Dios el dinero? ¿Lo ponemos en sus manos? ¿Nuestra salud, nuestras familias, etcétera? Mis queridos hermanos, termino diciendo que dar a Dios lo que es de Dios
no es un beneficio para Él, sino es un beneficio para nosotros. Por eso dirá Santa Margarita María Alacoque: para conservar la paz en nuestro corazón, nada ayuda tanto como renunciar a la propia voluntad y poner la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. Que Dios los bendiga mucho, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. San Martín de Porres ruega por nosotros.